Bienvenidos a Más que Teclas, el canal donde hablamos de tecnología para todos los públicos, y como ya sabéis, en el pasado analicé la primera versión de estos auriculares. De hecho tenéis review en el canal y como no me he podido resistir a probar esta segunda versión de auriculares. ¿Y qué auriculares son esos? Pues estos que tengo aquí encima de la mesa, los nuevos Xiaomi Mi Air 2S, que son el buque insignia de Xiaomi. Así que nada, si queréis saber cómo son y sobre todo qué diferencia hay con respecto al modelo anterior, no os perdáis el vídeo. Bien, quiero empezar el vídeo comentando cuáles son las principales novedades de estos Xiaomi Mi Air 2S con respecto a los Xiaomi Mi Air 2. La primera mejora es con respecto al sonido. En este caso tienen un sonido más limpio, un sonido con unos graves, digamos, un poquito más profundos que el modelo anterior y sobre todo también con un poquito más de volumen. Al menos es la sensación que me ha dado al usarlo. En parte, esa mejora de sonido se debe a que ahora traen una conexión binaural con nuestro teléfono móvil. Y seguramente, claro, que os preguntaréis, bueno, ¿y eso de una conexión binaural qué es? Bueno, el modelo anterior, cuando nosotros sacábamos los auriculares de la caja, había uno que era, digamos, el auricular maestro, que es el que se conectaba con el teléfono móvil, y el segundo auricular se conectaba al primero, es decir, el primero hacía como una especie de puente entre el móvil y el segundo auricular. Bueno, pues ahora mismo lo que se hace es que el sonido va directamente del móvil a cada uno de los auriculares por separado. Esto es una gran mejora y además, según el fabricante Xiaomi, reduce hasta un 25% la latencia. Con lo cual, a día de hoy prácticamente podemos decir que no hay ningún retardo entre lo que es la imagen y el sonido que llega a los auriculares. Esto permite que sean adecuados para consumir cualquier tipo de contenido multimedia, no solo audio, sino que también películas, series, juegos, etc. Yo, como siempre, lo he probado, por ejemplo, con el iPad, lo he probado con el Mac, lo he probado con el iPhone, YouTube, Plex, etc. y funcionan perfectos. La cuarta mejora que me ha gustado mucho es que ahora la caja incorpora carga inalámbrica, con lo cual esto es muy cómodo, ya que yo muchas veces estoy por casa, tengo mi base de carga G-Lite que sigo utilizando prácticamente todos los días, entonces llego, los meto en la caja y dejo esa caja encima de la base de carga G-Lite y comienzan a cargarse. Esta carga, aunque es un poquito más lenta de hacerla por cable, como digo, es muy cómoda, ya que me olvido de cables, adaptadores, enchufes, etc. Y luego la quinta mejora con respecto al modelo anterior es el tema de la autonomía. Lo que son los propios auriculares tienen una autonomía de unas 4 horas, aunque el fabricante nos dice 5, pero yo he calculado unas 4 horas y pico a un volumen de un 60%. Mientras que el modelo anterior tenía unas 3 horas y poco. Además, con la caja yo he calculado que podemos hacerle unas 5 cargas completas a ambos auriculares, con lo cual nos daría una autonomía prácticamente de todo el día para poder disfrutar de nuestra música favorita, nuestros podcasts, etc. Si metemos los auriculares totalmente descargados a la caja, dicha caja tarda en hacerles una carga completa una hora y media más o menos. Bueno, y por lo demás, lo mismo que os comentaba en la review anterior, unos auriculares semi-in-ear, muy del estilo a los Apple AirPods, y como siempre ahora os voy a decir los pros y los contras, en este caso de los Xiaomi Mi Air 2S. Empezando por los aspectos positivos, me ha gustado mucho que traigan el típico sensor que cuando te pones los auriculares comienza la música de forma automática y cuando te los quitas la música se pone en pausa. Otra cosa muy chula que tienen estos Xiaomi Mi Air 2S es que podemos enlazar dos dispositivos de forma simultánea, es decir, podríamos enlazar los auriculares al móvil y al ordenador, o al ordenador y al tablet, o al tablet y al móvil, y esto en su uso diario se agradece también mucho, porque yo muchas veces lo llevo en el iPhone, luego paso a escuchar al iPad, escucho en el iPad y no tengo que estar desincronizándolo y sincronizándolos de nuevo con las molestias que eso conlleva.
Gracias a la tecnología que llevan estos auriculares, la conexión con el Bluetooth es muy rápida, simplemente lo que tenemos que hacer es abrir la tapa de la caja y automáticamente quedarían conectados. Por el contrario, si cerramos la tapa, se desconectarían de forma automática del teléfono móvil o dispositivo donde los tengamos conectados. También una cosa muy chula es que podemos utilizar un único auricular mientras el otro se está cargando, tanto para escuchar música como para realizar llamadas telefónicas, ya que ambos auriculares tienen micrófono incorporado. Otra cosa buena para mí es que estos auriculares traen una aplicación con la cual los podemos sincronizar para actualizar sus ajustes, actualizar el firmware y tener un mayor control a nivel software de los mismos. Luego, estos auriculares también tienen cancelación de ruido ambiente, lo que se denomina ENC. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que cuando nosotros estemos utilizando la función manos libres, es decir, estemos hablando por dichos auriculares, van a ser capaces de anular el ruido ambiente y la persona con la que estamos hablando nos va a escuchar mucho mejor. Me ha gustado mucho los controles táctiles que tienen estos auriculares, que están en lo que es el palito, de forma que nosotros en el derecho podemos hacer doble tap para reproducir o pausar la música que está sonando en nuestro dispositivo móvil. En el izquierdo podemos hacer doble tap para ejecutar el asistente de voz de nuestro teléfono móvil, en mi caso Siri en el iPhone, así como también podríamos usar estos controles táctiles para aceptar o rechazar las llamadas entrantes. Y luego para mí son unos auriculares muy cómodos, ya que no hacen presión en el oído al no disponer de goma en su extremo. Bien, es verdad que eso hace que aíslen un pelín menos, pero por lo menos a mí en mi caso me permiten usarlos durante mucho más tiempo sin necesidad de descansar de ellos. Y luego en los aspectos negativos le he encontrado 3 que quiero comentar con vosotros. El primero es que no tienen cancelación activa de ruido, es decir, el propio auricular no es capaz de captar el sonido ambiente y aislarlo, con lo cual no son recomendables para usarlos en sitios ruidosos como estaciones de tren, metros, aviones, etc. No confundáis cancelación activa del ruido con la cancelación del ruido ambiente de los micrófonos. Luego, otra de las cosas que no me ha gustado es que el alcance de los auriculares es muy corto, es decir, cuando se separan unos 4 o 5 metros de nuestro teléfono móvil, la música, la llamada ya empieza a entrecortarse, empieza a haber como ruidicillo, pierde calidad y eso no me ha gustado. Y por último, os comentaba que una de las ventajas es que tenían aplicación para el teléfono móvil, pero la gran desventaja es que está totalmente en chino, es decir, no tiene ni una sola letra traducida al inglés. Tenemos que andar con el traductor de Google investigando cuáles son cada una de estas opciones, pues para, como digo, actualizar el firmware, asignar funcionalidades a botones, etc. Esto no me ha gustado, pero tengo una esperanza, y es que de estos auriculares en teoría va a haber una versión internacional y es posible que tal vez Xiaomi saque una aplicación independiente desligada de esta aplicación de inteligencia artificial que tienen, que al menos por lo menos venga en inglés y que nos permita también a los usuarios de estos auriculares en versión china poder usarlos con la aplicación sin problema. Pero no os preocupéis porque la aplicación, como digo, es muy accesoria, es decir, sin aplicación los podríamos utilizar perfectamente tanto en iOS como en Android, como en Windows, como en Mac, etc. Bueno, y ahora la pregunta del millón, ¿los recomiendas o no los recomiendas? Pues si queremos unos auriculares más o menos con una cierta calidad, una cierta funcionalidad, cómodos, yo los recomiendo, pero tienen para mí un punto negativo también, que es el precio. Ahora mismo los tenemos por unos 70 y pico euros, algo caro, porque yo creo que el precio de estos auriculares debe de rondar los 55, 60. De todas maneras, os voy a dejar en las notas del vídeo los enlaces de compra y por supuesto si consigo algún cupón para que os salgan más baratos, también os los dejaré por ahí. Pues nada más, si os ha gustado el vídeo, dadle un me gusta y suscribiros al canal porque eso me ayuda mucho. Y no olvidéis darle a la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil. Estar atentos al canal porque ya mismo volvemos con otro vídeo muy interesante para todos vosotros. Hasta entonces, un saludo.